Pues vamos a orar. Amado Padre, nuevamente estamos en tus manos. Hoy te pedimos, Señor, que al escudriñar tu palabra, tú seas el maestro y que nosotros podamos atender tu voz y podamos captar, Señor, todos los detalles finos e importantes que nos dejaste escrito para poder entender quién eres tú y qué hiciste por nosotros, Señor. Que podamos valorar el gran sacrificio que tú hiciste para morir en la cruz y salvarnos, Señor. A veces leemos o pensamos muy superficialmente acerca de lo que pasó y nos perdemos, Señor, del verdadero valor de tu entrega, de tu vida por nosotros. Entonces, hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a profundizar, a ver en detalle lo que tú has hecho por nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Efesios 4, lo leo rápido. Bueno, desde el 7, solamente para que no perdamos de vista dónde estamos. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hace una aclaración Pablo. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hemos estado estudiando esta porción detallada que habla de cómo descendió y cómo ascendió. Y les decía yo que esto es algo que en el estudio bíblico los teólogos le llaman el estado de exaltación y el estado de humillación de Cristo. Tengo aquí dibujado este diagrama en donde pretendo que ustedes puedan ver en el tiempo, es una cronología en el tiempo, abarcando muchísimos años, de cómo es que se van dando las cosas. ¿Recuerdan? Este simbolito quiere decir infinito. En la eternidad pasada, la Trinidad, aquí tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vivían en una gloria eterna. Ese es el punto de partida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían en una comunión íntima, en un gozo total. No tenían ninguna carencia, no había ningún problema, y por alguna razón que no se nos explica, ellos decidieron crear al hombre. Y esto, ¿se acuerdan? Hubo una, voy a decirlo en un sentido sencillo, una reunión, una junta entre ellos, se llama el Pacto de Redención. Este Pacto de Redención no es otra cosa más que esta Trinidad decidiendo crear a los ángeles, decidiendo crear a los hombres, sabiendo que los hombres van a pecar y cómo es que los van a salvar. Hay que hacer notar algo muy importante, que ellos decidieron salvar a los hombres, pero no decidieron salvar a los ángeles. Los que somos sujetos de salvación, los que somos redención, la palabra redención es rescate. O sea, Dios decidió crearnos, supo que íbamos a pecar y aún así decidió crearnos, pero también desarrolló un plan de salvación en donde cada una de las partes de la Trinidad iba a encargarse de algo. Especialmente el Hijo es el que se iba a hacer hombre e iba a morir en la cruz para pagar el pecado no de todos los hombres, de los que creyeran en él. ¿Ok? Y entonces, después de este pacto, el siguiente momento es la creación. Y la Escritura nos habla de la creación de las cosas visibles e invisibles. Porque aparte de esta creación que tenemos a nuestro alrededor, tenemos que considerar que algo que no vemos es que también hay una creación sobrenatural, hay una creación invisible de ángeles y ahora demonios,
que se rebelaron, eran ángeles que se rebelaron contra Dios, pero ambas creaciones interactúan todo el tiempo, porque hoy día Satanás y sus demonios nos influyen y de alguna manera nosotros también influimos en ellos. Pero el siguiente momento importante en la vida de Cristo es que Él crea todas las cosas, especialmente crea al hombre. Este triangulito de aquí es lo que tenemos en Génesis 3 y que conocemos como la caída. Capítulo 1 y 2 de Génesis, vemos que Dios crea un universo, no más un mundo, un universo perfecto. Cuando estás leyendo capítulo 1 y 2, estás, especialmente en el 1, estás viendo cómo dice Dios que creó la luz, que creó el agua, que creó los animales, etcétera, y siempre dice que era bueno en gran manera, o sea, era perfecto. Y cuando crea al hombre, ocurre lo mismo. Cuando están en el jardín del Edén, Adán, Eva, y esta creación que también hay demonios, Satanás hace su aparición y ya conocen la historia, cómo Satanás influye a Eva en especial, pero a Adán también, Adán por no haber repelido el ataque de la serpiente, y ellos caen. Y a partir de este momento existe una promesa de salvación. En Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer en singular, no las simientes, simiente es descendencia, la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente mordería su talón, su calcañar. Este hueso del talón se llama el hueso calcáreo, el calcañar, y la idea es que a la hora de pisar la cabeza de la serpiente, desde el primer momento en que Adán y Eva cometen este grave pecado, desde ese instante Dios ya está prometiendo salvación para ellos y para todos los descendientes de ellos. Tú y yo somos descendientes de Adán. Conocen la historia, pasan muchas cosas, se forma el pueblo de Israel, Abraham, sus hijos, cómo entran a Egipto, a la tierra prometida más adelante. Pasan muchísimas cosas hasta llegar al momento en que el hijo se despoja a sí mismo. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos la semana pasada. En Filipenses 2, del 6 al 11, empieza a decir que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su gloria. No dejó de ser Dios, sí, siempre es Dios, no puede perder su naturaleza de Dios, pero sí su gloria. Es como si su gloria hubiera estado cubierta cuando Él se hace hombre, como su gloria hubiera estado cubierta con un manto y no la podíamos nosotros ver. Entonces se despoja de su gloria y aquí entramos en la humillación. ¿Por qué humillación? Lo estudiamos la vez pasada. Primero se hace hombre. Déjeme ponerlo así. Está la encarnación. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, ocupa un cuerpo humano y nace como un bebé. Y estuvimos viendo la vez pasada cómo hay este escalón que va en descenso. Como primer descenso es que, aunque era en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, se hizo en forma de siervo, ¿se acuerdan? Siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que se hizo obediente hasta la muerte. Aquí es el punto más bajo, hasta la muerte de cruz. Y yo les comentaba que esta muerte de cruz es que Jesús se hizo un malhechor. Igual que los dos ladrones que estaban ahí al lado, igual que Barrabás, los que morían en la cruz eran aquellos que habían cometido las peores faltas, tanto para los romanos como para el pueblo judío, y
había pena de muerte y se les consideraban. Jesús no hizo nada, pero se le consideró como el peor malhechor. Y esta es la humillación, este es el descenso, de venir de la gloria eterna hasta la muerte y muerte de cruz, como el peor de los malhechores. Pero una vez que toca fondo, lo que hoy vamos a ver es cómo ahora viene el movimiento inverso. Esta es la humillación, ahora vamos a ver el ascenso, porque no se quedó en un estado de humillación. Esa es una parte de la historia continúa. Y lo que tenemos que entender es que Cristo, por eso no hay un crucifijo aquí, porque Cristo no está crucificado, no está en esta condición. Cristo resucitó y Cristo ascendió al cielo. Y no solamente ascendió al cielo y está ahí en plan de descanso, está ahí en un reposet, esperando cuándo regresar. No, Él está en el cielo y este ascenso, una de las cosas que vamos a ver en un momento, es que hay una coronación. La Escritura nos menciona que Jesús ahora no es el Cordero inmolado, sino es, lo voy a abreviar así, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este es el título que se le da. Es el máximo asiento, el máximo tribunal de autoridad en el universo. Todo el universo ahora está siendo gobernado por el Señor Jesucristo. Y esto lo va a llevar a nuevamente su estado de gloria, en donde en algún momento la iglesia, los que han creído en Él, se unirán en su caminar. ¿Qué vamos a ver hoy? La vez pasada estuvimos en este punto. No voy a tocar ahorita, este es un tema muy largo, muy extenso y nos desviaríamos mucho de lo que estamos hablando. Si se fijan, ahora el versículo puede tener un poco más sentido. Dice que subiendo a lo alto, ¿a qué tan alto? Al cielo. Llevó cautiva la cautividad, los enemigos que había derrotado. Y dice Pablo, ¿y esto que subió qué es? Sino que también había descendido. Él descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra y dice, el que descendió, Jesús, es el mismo que subió por encima de todo para llenarlo todo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? La vez pasada vimos la humillación, hoy vamos a ver la ascensión, el ascenso. Y para empezar, algo que me gustaría decir es que es un tema central en nuestra fe. Tú y yo necesitamos entender claramente qué pasó ahí y qué implicaciones tiene, porque esto va a afectar nuestra vida como creyentes. El problema es que, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasó, este tema de la ascensión lo dejamos como de ladito, como que es simplemente un dato. Ah, sí, Jesús resucitó, eso es importante, y ascendió como una cosa extra, pero nos quedamos en ese nivel. Simplemente consideramos que Jesús ascendió al cielo, que está en el cielo y que un día va a regresar del cielo. Pero esa no es la idea de la palabra de Dios. La idea de la palabra de Dios es que si nos los dejó escrito, es para que lo escudriñemos y para que podamos ver qué hay atrás de ese tema. Personalmente me sorprendí de toda la riqueza que hay atrás de este asunto. Parece simple, ascendió, pero hay una riqueza muy importante. ¿Qué vamos a ver hoy? 3 puntos sencillos. ¿Qué es la ascensión? Cuando yo digo ascensión, ¿de qué estamos hablando? Número 2, ¿cómo afecta la ascensión? ¿Cómo afectó a los apóstoles y cómo nos afecta a nosotros hoy? Porque no los quiero llenar de información nada más. Sí, la información y que me pueda recitar
una serie de cosas, sino que esto que vamos a aprender hoy se convierta en algo de mi vida diaria y que sea una herramienta para mi vida diaria acerca de eso. Entonces, ¿qué es la ascensión? ¿Cómo afecta la ascensión? Y 4 propósitos de la ascensión. Hay más, no me dio tiempo de abarcar todos, pero creo que con 4 nos vamos a quedar satisfechos. Primer punto, vamos a leer Lucas 24, por favor, vayan a su Biblia. ¿Quién registra la ascensión de Cristo? Especialmente Lucas. La registra en su Evangelio, principalmente Lucas, y habla tanto en su Evangelio, el Evangelio de Lucas, como en el libro de los Hechos. Lucas al final, capítulo 24, y Hechos en el capítulo 1. Y dice así, vamos a tener presente como punto de partida Lucas 24, versículo 50. ¿Qué ha pasado en este momento en la vida de Jesús? En este momento en la vida de Jesús ya fue crucificado, ya resucitó, y no sé si ustedes sepan, una vez que resucitó, él estuvo 40 días con sus discípulos antes de subir al cielo. 40 días, un mes y poquito más de una semana, en donde, por decirlo así, Jesús estaba dando las últimas enseñanzas, poniendo los últimos detalles para irse al cielo. Y dice así la palabra. El texto anterior, en el 36, dice que Jesús se aparece a sus discípulos. Entonces Jesús está ahí frente a sus discípulos. Y dice que los sacó fuera hasta Betania. Betania es un lugar que está muy cerca de Jerusalén. Está como a 3 kilómetros. Son como un par de horas caminando. Entonces lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, Jesús alza sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado, no se fue él, fue llevado arriba al cielo. Y noten el 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. Betania y Jerusalén están muy cerca, con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en resumen, estaban en Betania, estaban en el monte de los, no dice aquí, pero estaban en el monte de los olivos, y los bendice, y Jesús es tomado y delante de sus ojos es llevado al cielo. Cuando es llevado al cielo, ellos se llenan de gozo, voy a explicar qué implica eso, y adoran, y siempre están en el templo en Jerusalén alabando a Dios. Ya no están escondidos. Cuando Jesús muere, ellos corren y se esconden, pero ahora están ahí a la vista de todos. Siguiente hoja, Hechos 1. Este libro de Hechos también es escrito por Lucas. Se considera que Lucas es un gran historiador. Es muy meticuloso en su escritura y muy cuidadoso de los detalles. Por eso es muy útil entender tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. En el primer tratado, o Teófilo, esto se refiere a la persona a la que está dirigida el escrito. Teófilo, no sabemos quién era. Y el primer tratado, pues el Evangelio de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, otra vez, a su ascensión, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables.
que no hay duda. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Jesús siguió la instrucción con sus discípulos después de haber resucitado. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, esta pregunta es muy importante, los que se habían reunido, sus 11 discípulos, ya no está Judas, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta era su preocupación. Ellos querían, ya quita a los romanos y ponte a reinar y que nosotros seamos tu equipo gobernante, ¿no? Les dice Jesús, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo el Padre lo sabe. Pero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí está la ascensión. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, no pasó a oscuras, no pasó de noche, pasó a la luz del día, lo estaban viendo, fue alzado. Noten que tanto en el Lucas como aquí, es alguien, no dice quién, alguien alzó a Jesús. Fue alzado y le recibió, esto no dice Lucas en el Evangelio, lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Cuando la Biblia habla de nubes, no está hablando de estas nubes, está hablando de la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifestaba como una nube o como una columna de fuego. Y es la gloria, se le llama la gloria Shekinah. No sé cómo se diga en hebreo, pero no está hablando de que Jesús simplemente, pues ya había una nubecita ahí y les tapó la vida. No. La gloria de Dios, la presencia de Dios, recibe a Jesús en las nubes y continúa su viaje. Y estando ellos, ojo, con los ojos puestos en el cielo, estaban boquiabiertos viendo a Jesús irse, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, ángeles, con vestiduras blancas. ¿De dónde salieron? Vean cómo, lo que decía yo hace un momento, el mundo invisible y el mundo visible interactúan, no todo el tiempo, no en todos lados, pero a veces ocurren este tipo de experiencias. Se aparecieron dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos. La mayoría de ellos eran galileos. ¿Por qué están mirando al cielo? Ojo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fue tomado, pero así como lo vieron, Él va a venir de regreso. Segunda venida del Señor Jesucristo. Esto es la ascensión de Jesús. Resumiendo, ¿qué es? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Qué es la ascensión de Jesús? Bueno, es este traslado en que Jesús, en cuerpo y espíritu, es llevado al cielo. Ojo, es el traslado en cuerpo y espíritu. En Lucas, un momento antes, Jesús desayunó con ellos. ¿Se acuerdan de la escena? Ellos están pescando, Jesús está a la orilla del mar y está
comiendo y desayunan con él. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice, un espíritu no come, no mastica, no traga. Jesús estaba haciéndolo eso. Cuando se aparece en otra ocasión con ellos, ellos se espantan y le dicen, ¿por qué se espantan? ¿Acaso un espíritu tiene carne y huesos? A Tomás le dice, tócame, toca mis manos. O sea, era un cuerpo. No me preguntes cómo era eso, pero la Biblia dice que era un cuerpo. Entonces, ¿qué es la ascensión? Es este traslado, es esta transición en donde Jesús es llevado de la tierra al cielo en un cuerpo de carne y hueso para dar gloria a Dios. ¿Cuándo pasó? 40 días después de la resurrección. Son los datos, solo estoy centrándome en los datos. ¿Dónde pasó? En el Monte de los Olivos, cerca de Betania. En el Monte de los Olivos. ¿Cómo pasó? Como acabamos de leer, simplemente se separó de ellos y fue llevado arriba. Viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó a sus ojos. Como ven, estos datos no son gran cosa. Como que dices, pues, interesante, muy particular, muy sobrenatural, pero ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta la ascensión? Para los discípulos hubo una transformación radical. ¿Cómo? Un cambio drástico. Si tienes buena memoria y te pones a analizar cuál era el estado de ánimo, cuál era la actitud de los discípulos prácticamente desde la última cena, cuando Jesús les dice que se va a ir, durante su aprehensión, cuando lo aprenden, durante su muerte, e inclusive durante la resurrección, ¿cuál era la actitud de estas personas, de estos discípulos? Bueno, lo primero es lo que acabamos de leer en Hechos. Ellos seguían aferrados en el reino. Ellos seguían aferrados en la restauración física del reino de Israel en la tierra. Quitar a los romanos, perdían de vista toda la importancia espiritual y trascendente que estaba ocurriendo y se centraban en un hecho muy, por decirlo de alguna manera, del mundo, muy mundano. ¿Y cuándo vas a reinar? ¿Dónde vas a levantar tu palacio? ¿Quién va a ser tu ministro de finanzas? Yo quiero ser el de gobernación, etcétera, ¿no? En eso estaba ocupado, lo acabamos de leer. La pregunta que le hacen un momento antes de subir al cielo, los discípulos en el 1:6 de Hechos le están diciendo, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Qué le respondió Jesús? No sean metiches, no les interesa eso. Ustedes preocúpense por ser mis testigos de compartir el evangelio. Eso es lo que necesitan preocuparse. Y entonces, ¿cuál era la actitud de ellos? Pues aferrados en eso. 2, tristeza profunda. Si abres tu Biblia un poquito para atrás en Juan 16:6, Jesús les está diciendo que se va, es la última cena, y Jesús ya les está diciendo claramente, me voy, me van a matar, ustedes van a ser dispersados. Ponte a pensar, ellos están sobándose las manos diciendo, ahora sí viene el reino, ahora sí esto va a cambiar y ahora sí se va a poner bueno porque yo voy a ser el ministro de finanzas. Y estaban fascinados con la idea. Y entonces, imagínate el shock. Están ahí en la última cena y Jesús se los dice directo y sin anestesia. Me voy a morir, voy a ser arrebatado. Y ellos, pero espérate, ¿de qué estás hablando? ¿Y el reino? Juan 16:6, mira cómo dice. Voy a leer desde un poquito antes, desde el 4.
Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Qué cosas? De que va a ser matado. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, y aquí está mi punto, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estaban tristes. Estar lleno de tristeza, estar lleno de odio, estar lleno del espíritu, significa estar controlado por. Empezaban a estar siendo controlados por su tristeza. En el 16:20, ahí mismo, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. O sea, estaban con esta idea de la restauración física, pero están entrando ahora en un estado de decepción y desencanto y de confusión y de tristeza. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. 16:17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al paquete. No entendían nada. Tristeza, confusión, decepción, miedo. Cuando toman a Jesús prisionero y se lo llevan a los sacerdotes, ¿qué hicieron ellos? Corrieron. Pedro y Juan se quedaron cerca, pero de lejitos. Ellos vivían esto. Pero, ¿qué acabamos de leer en Lucas 24? Que piensa lo que está pasando. Cuando estudiamos las historias podemos entender los cambios que hay en las personas. Y entonces están en una profunda tristeza y desconsuelo y todo esto, como tirando la toalla. De hecho, Pedro dijo, voy a pescar. O sea, dijo, esto ya no funcionó. Los caminantes de Maús dijeron, pensábamos que él era el Mesías, pero pues que no sabes la historia, fue matado, ¿no? Viviendo en esto, ellos están en el Monte de los Olivos, están ahí con Jesús, está Jesús con ellos 40 días, les sigue instruyendo, esto levanta su ánimo, pero lo ven irse al cielo y unos ángeles les dicen, así como se fue, vendrá. ¿Cuál es su reacción? Adoraron y llenos de gozo, dice la Escritura, estaban llenos de tristeza. Ahora están, ¿ves el cambio? Llenos de tristeza, llenos de gozo. ¿Por qué es importante la ascensión? Porque la ascensión de Cristo es esperanza de que este mundo va a terminar y que Él va a reinar por toda la eternidad. Si tus ojos están puestos en las circunstancias, te vas a llenar de tristeza. Pero si tú volteas tus ojos allá arriba y ves a Cristo y esperas que Él regrese, tu vida se va a llenar de adoración y se va a llenar de gozo. Y no solamente fue un gozo momentáneo, porque lo que sigue diciendo Lucas en el último versículo, que todos los días en el templo adoraban. No lo dice la Escritura, pero a veces no es tan malo dejar correr nuestra imaginación. Imagínatelos, es una lomita. Ahí está Jesús hablando con ellos. Ellos le hacen la pregunta, Jesús les dice, no, eso no es importante. Testifiquen de mí, vayan, de eso vendrá después. Jesús los está bendiciendo, se empieza a levantar, se va, aparecen los ángeles, le dicen, así como se fue, va a venir. Yo me quiero imaginar que ellos estaban abrazando, estaban dando de brincos, diciendo, ¡wow! Él es.
el que estaba prometido desde Génesis 3:15. Él es. Ahora sí ya no hay ninguna duda. Lo estoy viendo con mis ojos. Estos que corrieron unos días después, ahora son capaces de presentarse delante del pueblo de Israel y delante de los sumos sacerdotes a testificar de Cristo. No le tenían miedo a la muerte. ¿Ves el cambio? Es increíble. Ahora hay una obediencia completa. Ahora hay una esperanza firme, porque están viendo al que ascendió. Por eso es importante entender la ascensión. Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, hasta que reciban el poder de Dios. Jesús sabe, la tarea que tenemos delante es una tarea compleja, es una tarea en medio de lobos. Vamos a ser agredidos, vamos a ser desechados, es una tarea súper difícil. Necesitamos poder de lo alto. Y Jesús les dijo, qué bueno que están gozosos, qué bueno que sus dudas han sido quitadas, pero espérense porque falta un toque más. Poder del Espíritu Santo. Y cuando descendió el Espíritu Santo, no hubo manera de pararnos. 12 hombres cubrieron la vacante de Judas. 12 hombres trastornaron el mundo. 12. Y hoy estamos aquí sentados por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es la ascensión? Nunca dejaron de hablar de ella. Vayan a Hechos 2:32. Pedro, en su primer discurso. ¿Te imaginas la impresión que les causó en la cabeza ver a Cristo subir y ser recibido por la gloria de Dios? Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos lo vieron, comieron con él. Así que, exaltado a la diestra de Dios, la ascensión, exaltado, subido, puesto arriba. Entonces, Pedro está compartiendo, el Evangelio incluye todas estas fases. Jesús se hizo hombre, Jesús fue prometido, se hizo hombre, vivió sin pecado, murió sin pecado por nosotros, resucitó, ascendió y regresará. Todo el Evangelio completo. Entonces dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué estaban viendo y oyendo? El derramamiento del Espíritu Santo. A los discípulos, los 12 apóstoles más las otras gentes que también eran discípulos de Cristo, hablando en diferentes idiomas, compartiendo el Evangelio. Entonces lo ven ahí. Segundo discurso, 3 desde el 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de descanso, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas y han sido desde tiempo antiguo. Que el cielo reciba otra vez la ascensión. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Nunca dejaron de hablar de esto. Siempre era un tema recurrente porque es importante. Esteban está siendo apedreado, vayan Hechos 7. En ese momento de crisis, Esteban dice en el 55, pero Esteban está siendo apedreado, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Jesús está sobre todas las cosas, a la diestra de Dios. Entonces, las
cartas siguen hablando en Efesios, no lo busquen, lo leo rápido, dice Pablo, y sentándole, hablando de Jesús, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, sentándole a su diestra del Padre, la ascensión. Efesios 4, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, el versículo que estamos estudiando. Filipenses, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Todo el tiempo, yo no me había fijado, todo el tiempo se está hablando de la ascensión, porque es un elemento importante del Evangelio. Romanos, Colosenses, Primera de Timoteo, Hebreos, especialmente Hebreos. Lean Hebreos buscando el punto de la ascensión. Primera de Pedro, Primera de Corintios, todo el tiempo están hablando de la ascensión. La ascensión no solo es un evento que marca el fin del ministerio terrenal de Cristo, una terminación de sus actividades. No solo es un cambio de lugar. Sí, estaba en la tierra y ahora está en el cielo. No. Es una transición a una nueva fase de la obra redentora de Cristo. La ascensión empoderó a los apóstoles y nos puede empoderar a nosotros. No me va a dar mucho tiempo de lo siguiente, pero se los menciono y a lo mejor vemos 4 propósitos de la ascensión de Cristo. ¿Por qué Dios lo diseñó así? ¿Por qué 2 venidas de Cristo? ¿Por qué no vino, se hace hombre, muere en la cruz, resucita y se queda? ¿Para qué? ¿Para qué tiene que subir al cielo y volver a bajar? Es mucha vuelta, ¿no? Mejor que se quede aquí ya y no batallar tanto. Bueno, así lo diseñó Dios. Y lo diseñó Dios por una cosa muy impresionante que vamos a ver en un momento más. Pero Dios diseñó que Jesús resucitara, subiera y bajara, número 1, para recuperar su gloria. ¿Se acuerdan la raya que pinté aquí? Él, desde la eternidad pasada, estaba en la gloria eterna, pero al hacerse hombre, perdió su gloria, no su deidad. Cuando regresa al cielo, Él regresa para recuperar su gloria y su majestad. Se los voy a enumerar los 4 y nos metemos en detalle en un momento más. 2. Para confirmar la identidad de Cristo. ¿Qué es eso? Confirmar la identidad de Cristo. Los cercanos a Él dudaban si Él era el Mesías. Juan el Bautista, en la cárcel, le manda a decir a sus discípulos, por favor vayan con Él. Es que no puede ser que yo esté aquí en la cárcel. Si Él es el Mesías, ¿cómo es que yo estoy aquí en la cárcel? A lo mejor me equivoqué. A lo mejor Él no es el Mesías. ¿Cuál fue la pregunta de Juan el Bautista para Cristo? ¿Eres tú el que esperamos o vamos a esperar algún otro? ¿Eres tú el enviado, el Mesías, o vamos a esperar otro? Entonces había dudas. La ascensión va a permitir anular todas esas dudas. Y como los discípulos decir, sí, Él es. No hay lugar a dudas. Tercero, la ascensión es una ceremonia de coronación. Cristo no fue al cielo para descansar y su padre no le dijo, qué bueno que ya estás de regreso en casa, descansa, duerme un poco y platicamos. ¿Han visto películas donde se corona a un rey? No les pregunto si han visto una coronación de un rey, porque eso está muy lejos de nosotros, pero si has visto una película o cuando fue coronado este rey de Inglaterra, el de la princesa Diana, es un evento. Y bueno, la ascensión de Cristo es una ceremonia de coronación para coronarlo Rey de Reyes. Y el último, el 4º propósito de la ascensión de Cristo es permitir el descenso del Espíritu Santo.
O sea, ¿por qué Dios lo diseñó así? Porque Cristo debería de recuperar su gloria, porque Cristo debería confirmar su identidad, porque Cristo debería ser coronado, porque se debería permitir el envío del Espíritu Santo a la iglesia. 4 razones poderosas. Vamos a detallar cada una de estas. Creo que nada más voy a hablarles por el tiempo de la primera y con esto terminamos. Lo vamos a dejar en espera. Recuperar su gloria. Ya dijimos, al venir a la tierra a rescatarnos, eso no lo debemos perder nunca de vista. Jesús no vino a la tierra de paseo, no vino a echar un ojo a ver cómo estábamos. Él vino para rescatarnos. La palabra que usa la Biblia es redimirnos, redimirnos. Él se hizo hombre y se despojó de su gloria. Lo vimos como un hombre común, se comportó como un hombre común y murió como un hombre común. Pero ahora Él pide al Padre recuperar su gloria. Juan 17:1. O sea, no son cosas que se dan por accidente, son cosas que estaban planeadas desde la eternidad pasada y que aquí Cristo, de acuerdo a la decisión en el pasado que se había tomado, Él está pidiendo recuperar su gloria. La escena está en la última cena, ¿sí? Jesús dice ahí el subtítulo en mi Biblia, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús de que se iba a ir, etcétera, y que iba a morir, y levantando los ojos al cielo en forma de oración, dijo, aquí Jesús deja de hablar con sus discípulos y comienza a hablar exclusivamente con su Padre. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús está diciendo, ya pagué, ya resucité, ya regresé, ahora restitúyeme esa gloria que tuve contigo al principio. Jesús desea regresar a disfrutar esa gloria que tenía con el Padre desde antes de todos los siglos. Es un retorno triunfal, donde el Hijo recupera su posición exaltada tras terminar su misión de redimirnos. Él no regresa derrotado, me mataron. Él está regresando, como hemos estado estudiando, como un rey triunfante. Y este regreso, esta ascensión y este devolverle su gloria es la respuesta del Padre a la petición de su Hijo amado. Jesús le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo. ¿Qué dice el Padre? Toma tu gloria. Y Jesús es glorificado. Entonces, esta es una de las razones de por qué no se quedó en la tierra, por qué tuvo que regresar, porque Él había ocultado su gloria y ahora regresaba ahí para llenarse de su gloria. ¿Cómo va a regresar Jesús? Lleno de gloria. Y eso es lo que leemos cuando lees Apocalipsis 1, ahí te das cuenta la gloria. Juan lo describe, Juan escribió Apocalipsis, Juan lo describe, este rey de gloria, para que nosotros podamos rendirnos a Él, doblarnos a Él. No es el cordero que murió en el Calvario, el hombre derrotado, es el rey de gloria. Hecho hombre, porque algo que lo vamos a ver en el próximo, regresa lleno de gloria como Dios y como hombre. ¿Cómo? Pues sí, así dice la Biblia. Y si quieres aprender eso, nos vemos la próxima semana.
para ver cómo es que es Dios y es hombre. ¿Cómo? Ok, para terminar, ¿de qué me sirve esto? Como mencioné hace un momento, pensar, meditar, estudiar, dejar que tu mente entienda la ascensión de Cristo, te ayuda a dejar de ver las cosas terrenales y poner tus ojos en las cosas celestiales. Poner tus ojos, fuiste rescatado y estás siguiendo y adorando a un rey glorioso, no a una víctima. ¿Ok? Creo que la lluvia nos pone un poco de freno. Si hay preguntas, como siempre, estoy a sus órdenes. ¿Oramos? Padre Santo, verdaderamente es asombroso y nos llena de entusiasmo ver este tema de tu ascensión. Ayúdanos a entenderlo con profundidad y que esto cambie nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.